capitán del Titanic, últimos momentos y tragedia del hundimiento. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cine Curioso, el mejor canal de tus películas y series favoritas. Hoy, uno de nuestros temas más conmovedores es la trágica historia del Titanic. En este vídeo profundizaremos en el capitán del barco, Edward Smith, y exploraremos sus últimos momentos durante la tragedia. A lo largo del camino, contrastaremos la realidad del hundimiento con la famosa película de James Cameron, Titanic, resaltando curiosidades sobre el capitán. Además, nos sumergiremos en los personajes de Jack y Rose, que están inspirados en personas reales. Así que, prepárense, pero antes, ya sabes, suscríbete a nuestro gran canal, porque viajaremos a través de la historia donde la realidad y la ficción se entrelazan en este relato desgarrador y fascinante. Así que comenzamos. Número 1. ¿Quién era el capitán Edward Smith? Edward nació en el año 1850 en Stoke-on-Trent, Inglaterra, y desde joven mostró interés por el mar. A sus 16 años se embarcó como aprendiz, comenzando su carrera como uno de los capitanes más experimentados de su tiempo. Trabajó para White Star Line durante 28 años, habiendo comandado exitosamente otras embarcaciones antes del Titanic. Smith era conocido por ser un capitán que priorizaba la seguridad de sus pasajeros, lo que generó confianza en quienes decidían navegar con él. Según algunos relatos, se le describía como un hombre amable y carismático. Sin embargo, también era conocido por ser estricto y tomar decisiones firmes cuando se trataba de disciplina a bordo. En la película se representa a Smith como un líder decidido que se preocupaba profundamente por la seguridad de sus pasajeros. Aunque hay un fondo de verdad en esta representación, las decisiones que tomó durante el hundimiento ha sido objeto de críticas. La responsabilidad de su actitud y decisiones en el último viaje del Titanic es algo que se sigue debatiendo en los círculos históricos. Número 2. El navegar del Titanic. El RMS Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril del año 1912 en su viaje inaugural hacia New York. Era considerado el barco más lujoso de su tiempo, diseñado con la última tecnología y comodidades. Al ser un símbolo de lujo, el Titanic atrajo a muchas celebridades y personas de alta sociedad, así como los inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. En la película, el Titanic es retratado como un palacio flotante, una idea que capturó la imaginación de millones. Sin embargo, en realidad, su grandeza también escondía desavenencias sociales. Muchos pasajeros de clase alta disfrutaban de sus lujosos salones, mientras que los pasajeros de clase baja tenían un espacio limitado y menor acceso a comodidades. La película de Cameron se centra en la historia de amor entre Jake y Rose, que todos conocemos, pero la realidad del viaje era mucho más compleja. Mientras que algunos pasajeros vivían en la opulencia, muchos otros estaban huyendo de la pobreza y la desesperanza. Este contraste fundamental entre clases y ambición añade profundidad a la historia del Titanic, recordándonos que la tragedia afectó a personas de todos los estratos sociales. Número 3. El hundimiento y las decisiones del capitán. Cuando el Titanic colisionó con el iceberg a las 11:40 p.m. del 14 de abril del año 1912, el capitán Smith se enfrentó a decisiones críticas y muy difíciles. En la película se muestra cómo se realiza esfuerzos para mantener la calma entre los pasajeros, pero la realidad fue notablemente muy caótica. Tras la colisión, el pánico se apoderó de muchos y varios pasajeros no comprendieron la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde. Smith ordenó cerrar las compuertas estancas y emitió señales de socorro. Sin embargo, en la película se dramatiza la búsqueda y el envío de señales, mientras que en la realidad los esfuerzos iniciales fueron desorganizados. La falta de una adecuada comunicación entre la tripulación y el capitán resultó en confusión y caos. La respuesta a la tragedia. Tras el impacto, el capitán Smith intentó mantener el control y comenzó a organizar la evacuación del barco. Sin embargo, en la película, la escena se presenta de manera más dramática y las emociones de los personajes son afiladas. En realidad, muchos de los botes de salvamiento se lanzaron
medio vacíos debido al pánico y la falta de organización efectiva. Las conversaciones entre pasajeros y la tripulación en la película añaden un toque sensacionalista a momentos en los que prevalecía la desesperación. En verdad, las vidas de miles de personas estaban en peligro y muchos pasajeros aún no creían que el Titanic pudiera hundirse. Se estima que solo se llevaron a cabo 20 botes salvavidas, suficientes para aproximadamente 1.178 pasajeros, pero muchos botes nunca se llenaron completamente. El hecho de que algunos botes fueran enviados de regreso para salvaguardar a más personas se muestra en la película, pero también existen informes que se lanzaron al mar sin haber regresado a buscar más pasajeros. Las decisiones de evacuación fallidas y la confusión reinante llevaron a que más de 1.500 personas perdieran la vida. En medio de todo esto, la figura del capitán se mantuvo firme, pero el tiempo se estaba acabando rápidamente y era evidente que el caos superaba la capacidad de control. Número 5. ¿Qué pasó con el capitán Smith? La película retrata al capitán Smith como un hombre noble que se queda a bordo hasta el final del hundimiento, mientras esto corresponde a la realidad. Su destino exacto sigue siendo un misterio. Se dice que Smith fue visto tratando de ayudar a los pasajeros en medio del caos, y algunos relatos indican que fue visto por última vez en el puente del barco. Según los testimonios de sobrevivientes, se ha especulado que Smith pudo haber estado en estado de shock a medida que se hacía evidente la magnitud de la tragedia. Esto complicaba la visión del capitán estoico que enfrenta sus últimos momentos con dignidad. La polaridad de la representación de Smith en la película como un héroe que se enfrenta a su destino evita la complejidad y el dolor real que vivió en sus últimos momentos. Número 6. Inspiración para Jack y Rose. Los personajes de Jack y Rose se convirtieron en íconos debido a su historia de amor, pero muchos se preguntan si están basados en personas reales. La respuesta es que son mayormente ficticios. Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, personifica el espíritu libre de aquellos jóvenes que buscaban nuevas oportunidades en América, mientras Rose DeWitt Bukater, interpretada por Kate Winslet, quien interpreta las luchas de la mujer de su tiempo. Sin embargo, hay algunas historias que resuenan con sus personajes. Se ha sostenido que Jack podría inspirarse en diversos jóvenes que se encontraban en el Titanic, aunque no hay un registro específico de un Jack Dawson. De alguna manera, Rose puede haber sido inspirada por la vida de un sinfín de mujeres de la época que deseaban liberarse de las restricciones sociales. Número 7. Las diferencias entre la realidad y la película. Una de las diferencias más marcadas entre la película y la realidad es la interpretación idealizada de la vida a bordo del Titanic. La película dramatiza muchos momentos y presenta un enfoque que se centra en el romance, lo cual a menudo oculta las verdades difíciles que enfrentaba la gente a bordo. Por ejemplo, la forma en que se representa el iceberg. El impacto es mucho más suave en la película, mientras que la realidad fue abrumadora y repentina. También, las escenas emocionales de amor entre Jack y Rose desdibujan la importancia de otras vidas a bordo. En la vida real se trataba de miles de individuos que compartían un mismo destino, no solo historia de amor romántica. Este enfoque crea una narrativa poderosa, pero también sustituye otras experiencias humanas con una historia que se siente más adecuada para el cine. Además, en la película, el creer que el barco era incapaz de que le pase algo como lo que le pasó está vinculado a un simbolismo directo que, a la sombra del hundimiento, se convierte en un espejo de arrogancia humana. En realidad, el Titanic fue publicitado de esta manera, pero nunca se podría haber imaginado las circunstancias sobre las que se sentaron esas expectativas. Al enfatizar la tragedia, la película nos recuerda que la arrogancia y la seguridad a menudo pueden llevar a catástrofes. Número 8. Legendaria escena del barco. La icónica escena del barco donde Jack y Rose extienden sus brazos ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en un símbolo de amor y la libertad. Sin embargo, en la realidad, los pasajeros del Titanic no experimentaron tales momentos de despreocupación en medio de la tragedia. En el transcurso de la noche, la desesperación y el caos predominaron en lugar de la liberación que los personajes de la película sentían en su exaltante y romántica experiencia. En lugar de eso, muchos de los pasajeros sintieron miedo y confusión. La idea de un amor floreciente se ve distorsionada por la realidad del pánico que invadía el barco, ya que las vidas de miles se encontraban amenazadas. Las escenas de alegría en la película se sienten sobredimensionadas cuando se contrastan con la historia real de desesperación y pérdida. Número 9. La memoria del Titanic.
El legado del Titanic perdura en la cultura popular no solo a través de la película de James Cameron, sino también por su influencia en la sociedad. La tragedia es un recordatorio de que las decisiones humanas relacionadas con la seguridad y la navegación son críticas y no deben pasarse por alto. El hundimiento dejó una huella imborrable y rápida en las regulaciones de la navegación. Tras el desastre, se implementaron muchas reformas en la seguridad marítima. Se establecieron normativas más estrictas sobre la cantidad mínima de botes salvavidas requeridos en cada barco, lo que llevó a un cambio significativo en las prácticas de seguridad marítima. El Titanic, que alguna vez fue considerado una maravilla técnica, se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y de las fallas en la preparación ante desastres. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia del Titanic y su capitán, Edward Smith. La película El Titanic puede haber dramatizado la historia, pero la triste realidad de aquel viaje inaugural sigue impactando a las generaciones. Esperamos que este video haya profundizado tu comprensión sobre este increíble relato de amor y pérdida. No olvides dejar tu gran comentario y suscribirte al mejor canal Cine Curioso para más contenido fascinante. Así que, hasta la próxima.